Buenas noches. Vamos a estar iniciando ya. Voy a empezar a compartir. A ver. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Señora Wayne, buenas noches. ¿Sí usted le escucha? Ok. Ya habiendo analizado ya las semanas anteriores estructuras o edificaciones, habiendo ya verificado ya los desplazamientos, ya esta semana ya nos toca entrar a lo que es diseño. Pero antes de entrar vamos a ver algunas generalidades. A ver. Los métodos. Métodos de diseño. Existen diversos métodos para diseñar estructuras, pero nosotros vamos a usar este método. El diseño por resistencia. Hay otro método que se usaba anteriormente, que era el diseño por carga admisible, en el que a la estructura, si esta era la estructura, se le aplicaba cargas y se calculaba la resistencia de la estructura. Entonces se relacionaba las cargas versus la resistencia directamente. Pero el método que nosotros usamos y que nos da la norma, la E060 en este artículo, nos indica que debemos usar este método por resistencia o método por factores de reducción. ¿En qué consiste esto? En que a la estructura se le aplica cargas, pero a estas cargas, las cargas que se aplican no son las cargas tal como deben de estar, por ejemplo, la carga muerta, la carga viva, sino para diseñar a esas cargas muertas y vivas, se les aumenta, se les amplifica con algunos factores. Y a la resistencia de la estructura se le disminuye con algunos otros factores de reducción. O sea, aumentamos el valor de las cargas y a la vez disminuimos el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en esta zona, y las cargas que nosotros aplicamos no solamente son muertas y vivas, además son cargas sísmicas y la estructura también no funciona exactamente con estas cargas y estas resistencias, ¿no? Hay distintos factores que disminuyen la resistencia de la estructura, ¿no? Entonces, por eso hay factores de seguridad que utiliza este método, ¿ya? Factores de amplificación a las cargas y de reducción a la resistencia. Estos son los factores de amplificación, ¿sí? A las cargas. En el capítulo 9 de la E060. Aquí tenemos una combinación. Esto llamamos combinaciones de cargas, ¿no? La primera combinación es aumentando a la carga muerta un factor, es 1.4, y a la carga viva por 1.7 la multiplicamos. La primera combinación. Luego tenemos que usar cualquiera de estas combinaciones que tenemos, pero teniendo en cuenta qué tipo de carga es, ¿no? Aquí tenemos cuando tendríamos carga de viento. En nuestro caso, lo que tenemos es carga de sismo.
Entonces vamos a usar estas combinaciones. Estas combinaciones. 1,25 de la carga muerta más 1,25 de la carga viva más la carga de sismo. Luego esto con menos la carga de sismo. Teniendo en cuenta que tenemos dos sismos, ¿no? Sismo en X y también tenemos sismo en Y. Esto se realiza dos veces. Pero también teniendo en cuenta que hay un positivo y un negativo para cada uno, entonces esta combinación genera 4 combinaciones, ¿no? 1,25 más de la carga muerta más 1,25 de la carga viva más la carga de sismo en X. Luego todo esto menos la carga de sismo en X. Luego todo esto más la carga de sismo en Y. Luego todo esto más la carga de sismo menos la carga de sismo en Y. Son 4 combinaciones. Luego una siguiente combinación que es esta, que también se convierte en 4 combinaciones, ¿no? 0,9 de la carga muerta más la carga de sismo en X, menos la carga de sismo en X, el otro con la de sismo en Y positivo, el otro con sismo en Y negativo. Estas son las combinaciones. Que si tuviéramos una columna, digamos, aquí, esta fuera nuestra columna, si esa columna tuviera cargas como la carga muerta, esta fuera la carga muerta, y aquí estaría la carga viva, y aquí estaría la carga de sismo. Por cargas admisibles o por servicio, solamente esta columna se analizaría así, ¿no? Se calcularía las reacciones, todas, ¿no? Y las deflexiones y todo eso. Pero en este caso no se hace eso. ¿Qué se hace? Se lo siguiente. Vamos al Paint, ¿ya? Vamos a compartir el Paint. Ahí. ¿Qué se hace con la columna? Esta es mi columna. Ahí está. Entonces, por servicio, si solamente diseñaríamos por servicio, aplicaríamos a nuestra columna, ¿qué cosa? La carga muerta, fuera vertical, la carga muerta, y también la carga viva. Y además la carga de sismo. Vamos a disminuir un poco. Ahí, digamos. Ahí, digamos. Así que tendríamos aquí la carga muerta, la carga viva y la carga de sismo. Entonces, en cambio, esto vamos a... Sí, esto quedaría así.
si fuera por servicio. También nosotros no vamos a hacer esto, sino vamos a hacer lo siguiente. A esta carga muerta la vamos a multiplicar por un factor. Vamos a hacer distintas combinaciones, ¿no? La primera combinación es así. Sin nada de esto. Sin carga de sismo. Aquí la carga muerta vamos a multiplicarla por 1.4. Un poquito más grande. Está ampliada la carga. Y queda ahí. Y a la carga viva también la vamos a ampliar. Y más incluso, ¿no? Entonces la primera combinación sería así. Aquí tendríamos 1.7 de la carga viva. Está amplificada. 1.4 de la carga muerta. Entonces aquí vamos a analizar la estructura con esas cargas. Luego vamos a seguir analizando ¿sí? Con un poco menos de carga muerta y de carga viva. ¿Sí? Vamos a aplicarle además la carga de sismo, pero en menor proporción, teniendo en cuenta que la carga de sismo es una carga que no se aplica todo el tiempo a la estructura, ¿no? Se aplicamos ahí. Que vamos a aplicar 1.25 de la carga muerta, 1.25 de la carga viva y la carga de sismo. Carga de sismo. Ahí. Oh. Digamos el sismo en X. Más arribita. Sismo en X. Ahí. Luego vamos a seguir aplicando a la carga, a la columna, pero con el sismo en X en sentido contrario, negativo. Luego vamos a aplicar el sismo en Y, que sería en el otro sentido, pero no tenemos aquí, como estamos en una sola vista, no podríamos aplicar la del sismo en Y, pues, ¿no? Luego vamos a hacer algo parecido con las siguientes combinaciones. La siguiente es la carga muerta por 0.9 y luego con la carga de sismo. Muerta, la viva ya no. Vamos a borrar este, ¿no? Ahí, 0.9 de la carga muerta. 0.9 de la carga muerta. Si tuviéramos sismo en Y, con el sismo en Y
estas 4 combinaciones, ¿no? Ahí está. Ya. Si tuviéramos el sismo en Y, aquí tendríamos 2 más y aquí 2 más. Serían 4. 4 más 4, 8 más esta, 9 combinaciones, ¿no? Entonces, esto de aquí, esto es por resistencia, ¿no? O por factores de carga. Factores de amplificación. O esto por resistencia, digamos, ¿no? Ahí. ¿Qué vamos a hacer aquí con todo esto? Cada uno de estas estructuras, cada uno de ellos nos va a dar un determinado valor de reacción, ¿no? Ahí, una determinada reacción, tanto en X, Y momentos, ¿no? Nos va a dar así, ¿no? Digamos. Este de repente nos da menos. Y así. Digamos que este es pequeño, digamos. Vamos a tomar una diferencia marcada. Ahí. Cada uno de ellos nos da una reacción. No solamente así, también nos va a dar horizontal, por si acaso, ¿no? Y también giro, por si acaso. Pero veamos la reacción vertical. Si todas ellas nos dan estas reacciones, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar el máximo valor. Este es el máximo valor. Este máximo valor es la envolvente. Es como si nosotros juntáramos todo esto de aquí. Juntáramos así. Pongo aquí, luego pongo esto aquí. Luego pongo esto aquí. Luego pongo esto ahí. Si solamente estamos hablando de reacciones, ¿no? Y tomamos el máximo de todos ellos. Esa es la envolvente. ¿Por qué decimos envolvente y no el máximo valor? Porque no solamente vamos a tener reacciones, ¿no? Sino también cada uno de estos nos va a dar diagramas de momento flector, por ejemplo, ¿no? Y el diagrama de momento flector aquí tal vez sea así. Y el diagrama de momento flector tal vez sea así. El diagrama de momento aquí tal vez sea así. Aquí el diagrama tal vez sea poco más, digamos, exageremos un poco más. Por aquí el diagrama tal vez sea así. Igual, de todos ellos,
Vamos a tomar la envolvente. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Copiamos. ¿Sí? 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 Y así. Aquí tenemos la envolvente negativa y la positiva. ¿Cuál sería la positiva? La envolvente positiva sería esta, ¿no? La que viene por aquí, por aquí, por aquí y llega hasta aquí. Esa sería la envolvente, ¿no? Y este es el momento con el que se va a trabajar. Esto, ¿qué cosa es la envolvente? Con eso se trabaja. ¿Ok? Aquí tenemos los diagramas. Este es un diagrama. Las envolventes están aquí. Diagrama de momento flector, pero se ha tomado las envolventes. Si no fuera, si fuera solamente, por ejemplo, un diagrama de este lado, para una viga, si esta fuera la viga, ¿ya? Y el diagrama fuera carga muerta, carga viva, solamente sería así. Para una viga sería así. ¿Ya? Y si fuera solamente, solamente sísmico, el diagrama sería así. ¿Sí? Y si el sismo fuera negativo o en sentido contrario, podría ser así. Ay, perdón. ¿Ven? Y como les decía, que como era para carga muerta y carga viva, así. Así, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la envolvente? La envolvente va a ser todo esto de acá, por aquí, y por aquí, se va por acá, y así aproximadamente, ¿no? Eso sería la envolvente. Ese va a ser el diagrama que, va a dibujar el programa. Aquí tenemos, ahí, ven, aquí tenemos una pequeña subida. Son envolventes. Con eso vamos a trabajar. Ese es para las cargas. Ahora, la resistencia. A cada elemento se le disminuye con un factor de reducción. Si diseñamos dentro de toda la estructura algún elemento por flexión, solamente por flexión, el factor de reducción es 0.9. ¿Qué elemento se diseña por flexión generalmente? Las vigas. ¿Y qué cosa se diseña en las vigas por flexión? El acero longitudinal. Si diseñamos algún elemento por carga axial o carga axial con flexión, el factor es dependiendo, ¿no? Si es tracción, con flexión 0.9. Si es compresión, con flexión. Y si usaría espiral, 0.75. Si no, 0.70. Por ejemplo, si tiene estribos, 0.70. Entonces, ¿quién se diseña por carga axial y flexión? Es las columnas, ¿no?
Entonces las columnas tienen cargas axiales y a la vez tienen flexión. Entonces, el factor, si las columnas tienen estribos, 0,7, ¿no? Y si las columnas tuvieran espirales, si fueran circulares, 0,75. Cortante y torsión. ¿Quién se diseña por cortante y torsión? Tanto las columnas como las vigas. ¿Qué cosas se diseñan en columnas y vigas? Sus estribos. Los estribos, el cálculo de estribos se hace por cortante y torsión. Esto, por cortante y también por torsión. Entonces, para esto, el factor es 0,85. Aplastamiento de concreto, elementos, por ejemplo, estas bases de pilares, esas cosas tendrían este factor. Anclaje, 0,85, así sucesivamente. ¿Ok? Seguimos. Bueno, decía que por flexión se diseñan las vigas. Ahora, cuando diseñamos vigas, vamos a tener en cuenta algunos pequeños detalles. Esto lo vamos a ver luego. Veamos aquí. Cómo se diseña una viga. Ahí ven. Aquí tenemos una primera viga que ha fallado, por ejemplo, por flexión, ¿no? En la parte superior, una buena falla. Esta falla estaría correcta. Esta que ha fallado por cortante en los estribos. Y esta que ha fallado por flexión, pero ha fallado en la parte superior y no en la parte inferior. ¿Cuál de las? Esta no, esta es de cortante. Evaluando estas dos, ¿cuál de las dos sería la mejor falla? Como les preguntara, ¿cómo les gustaría que falle la viga, no? No, pero de todas maneras va a fallar en algún momento. ¿Y cuál de esas dos fallas sería la mejor? Que nuestro diseño es por fallas, ¿no? Sería la de arriba. A ver, ¿y por qué la de arriba sería la mejor falla? ¿Y por qué no esta falla? Porque aquí solamente, mire, parece como que faltara limpiar solamente, ¿no? Y rellenar. ¿Y esta por qué sí? ¿Por qué no esta? La de arriba es este tipo de fallas. A ver. Este tipo de falla, ¿no? Sí, ¿no? Parecido, ¿no? Y la falla que estaba aquí sería esta falla. Este tipo de fallas. Entre estas dos, ¿cuál sería la mejor? ¿Cómo les gustaría que falle su viga? Obviamente, si una viga está diseñada, va a fallar eso cuando llega a la carga de diseño, ¿no? Cuando pasa la carga de diseño, ¿no? O el sismo de diseño. No en cualquier momento. Cuando estuviéramos en ese caso crítico, donde, por ejemplo, el sismo sería
elevadísimo y pasaría el sismo de diseño, ¿cómo debería fallar su viga? ¿Sí o así? Se espera que las vigas fallen de esta manera. ¿Por qué? Porque este tipo de fallas cumple con el criterio que tiene la E030. Ustedes han leído, pues, ¿no? Ustedes han leído la E030. ¿Qué nos dice la E030? Vamos a compartir, ¿ya? Aunque no debería compartir porque ya ustedes se lo saben de memoria, ¿ya? Pero no importa, por mí. Aquí. La filosofía de diseño de la E030. Que nos dice, consiste en evitar la pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad y minimizar los daños de la propiedad. Tenemos que asegurar que continúen los servicios básicos, minimicen los daños, pero sobre todo, evitar la pérdida de vidas humanas. Una estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas. Pero también sabemos nosotros que dar protección, como dice aquí, completa frente a todos los sismos no es ni técnica ni económicamente factible. Entonces, por eso tratamos de que se cumpla esto, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál de ellos sería, cuál sería la falla ideal? A ver, imaginémonos, estamos dentro de una vivienda. Están ustedes dentro de una vivienda y están debajo, están sentados frente a su computadora, a su celular, viendo la clase de concreto. Entonces empieza un sismo fuerte y empieza a vibrar toda la estructura y tienen una viga que está justo sobre ustedes. Entonces empieza este tipo de falla. En este tipo de fallas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Empieza a rajarse el techo, ¿no? Empieza a rajarse y entonces ustedes empiezan a correr gritando, ¿no? Desesperados, saltan, se meten por un lado, otro lado y salen del edificio, ¿no? Pero imaginémonos la otra situación, aquí. Igual ustedes están dentro de su vivienda, escuchando la clase de concreto armado, algunos ya se están durmiendo, ahí están sentados, ¿no? Y empieza el sismo. Empieza el sismo con fuerza y pasa el tiempo y ustedes no se dan cuenta, pues no pasa nada acá, no se ve nada, ¿no? Siguen en su clase o siguen durmiendo y nadie dice nada, ¿no? Hasta que llega el momento en que mientras ustedes no se daban cuenta, en la parte superior se estaba comprimiendo toda esta zona, estaba comprimiendo hasta que todo esto explota, de compresión, de comprimirse tanto, explota y falla. ¿Qué pasa? Se cae la viga. Y no se dieron cuenta, ¿no?
Claro, se desesperaron por la vibración, pero se movieron por aquí y por allá, se despertaron, y lo que sea, pero no se dieron cuenta de la rotura. Entonces, ese va a ser el detalle, pues, ¿no? Ya no prueban concreto. ¿Cuál es la falla ideal? Entonces, la falla balanceada. Porque la falla balanceada nos ayuda a evitar pérdida de vidas humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a la persona que está debajo, va a permitir ver, perdón, falla balanceada, ¿qué estoy diciendo? La falla dúctil. Va a permitir que la persona pueda ir viendo o que la estructura advierta a la persona acerca de la falla, ¿no? Que la estructura ya está siendo forzada, ¿no? El elemento está siendo demasiado forzado. Está sobrepasando su resistencia. ¿Okay? Pues esta es la falla que se busca, la falla dúctil. En una viga, obviamente. ¿Qué es la falla balanceada? Es un tipo de falla en el que separa estas dos fallas, ¿no? La dúctil de la frágil. No falla la parte superior solamente, ni la inferior, sino las dos al mismo tiempo. Este tipo de falla es importante conocer. Es importante conocer la falla balanceada para poder hacer que nuestra estructura se incline hacia esta falla, ¿no? A la falla dúctil. Justamente la norma, la E060, nos dice que el acero que nosotros colocamos a la estructura tiene que tener una cantidad de 0.75 el acero balanceado. O sea, 3/4 partes de una falla balanceada, ¿no? Asegurarnos un poco más, un poco menos que una falla en una falla dúctil, pero asegurándonos, ¿no? A ver, ¿qué tiene que ver el acero en esta situación? ¿Por qué hablamos del acero? Porque nosotros sabemos que las estructuras con las que trabajamos son de concreto armado, algunos dicen concreto reforzado. ¿Por qué? Porque tienen concreto más elementos de reforzamiento, ¿no? Que son las barras de acero. El concreto es un material que resiste mucho a la compresión. Resiste la compresión. Pero tiene problemas con la tracción. Ahí es el problema del concreto. Porque cuando hay tracción en el concreto, se abre, ¿no? En cambio, la resistencia es elevada a la compresión. Justamente nosotros tenemos el F'C, que es la resistencia a la compresión. Con eso trabajamos. Como la resistencia a la tracción es mínima, no trabajamos con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los elementos? Se les agrega o se une a las columnas, se adhiere barras de acero. ¿Por qué? Porque las barras de acero sí tienen alta resistencia a la tracción, igual que a la compresión, ¿no? La resistencia a la tracción como a la compresión son aproximados en las barras que tenemos. Esto es, tenemos una resistencia a la fluencia que normalmente es de 4200, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos una combinación, ¿no? Una mezcla
materiales en estos elementos. Eso también ocurre en las vigas, ¿no? Las vigas tienen concreto y acero. Y nosotros empezamos a preguntarnos, ¿qué está bien? Teniendo en cuenta que en nuestra viga, una viga como esta, normalmente las vigas tienen cargas de esta manera, ¿no? Que son hacia abajo. Por lo tanto, el diagrama de momento flector de la viga es así. Y la deformación de estas vigas son así. Son así. Si la viga solamente tuviera apoyos, el diagrama de momento flector sería así, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa con las vigas? Si la viga inicialmente, creo que aquí lo he dibujado. Ya. Si la viga inicialmente, esta es una viga apoyada, por ejemplo, si inicialmente la viga es la que está de color negro, está así, recta, y le aplicamos cargas, ¿qué va a pasar? La viga se va a deformar más o menos así, como el color naranja. ¿Qué pasa con la viga en el momento en que se deforma? Si nosotros trazamos dos líneas aquí, verticales, estas líneas van a llegar a esta posición, ¿no? Esta línea que estaba vertical, en el momento de formarse se va a inclinar, ¿no? Y esta otra línea se va a inclinar así. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que en la parte superior las líneas se están acercando, ¿no? En la parte superior estamos teniendo acercamiento de las líneas. Y en la parte inferior se están alejando. Es decir, que en la parte superior tenemos compresión y en la parte inferior tenemos tracción. Y sabemos nosotros que las estructuras de concreto armado tienen concreto y acero, y el concreto es un elemento que resiste muy bien a la compresión. Entonces aquí en esta zona puede trabajar tranquilamente el concreto. En esta zona no. Entonces aquí en esta zona es donde es necesario aplicar barras de acero, ¿no? Por ahora, ¿no? Empezamos así. Aplicamos barras de acero. Estas barras van a resistir a la tracción. También se van a estirar las barras, pero van a resistir. Volvamos ahora aquí. Está aplicada la carga. Hay todo tipo de cargas que tiene la estructura y empieza a tener flexión. Aquí vemos que la barra de acero está en la parte inferior, ¿no? Y empieza a estirarse. Y la parte superior, ¿qué está pasando? Se está comprimiendo. ¿Qué pasa si nosotros colocamos poco acero? Si aquí hay poco acero, la barra se va a estirar. Todo esto se va a estirar y empiezan las rajaduras, ¿no? ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de acero en la parte inferior? Aquí. Sabemos que el concreto y el acero resisten, ¿no? El concreto compresión, el acero tracción.
¿Qué pasa si aumentamos aquí la resistencia? Aumentamos la cantidad de acero. Ahí decimos, bueno, para que resista más hay que meterle más acero. 8 varillas de 1 pulgada. Metemos ahí. Pues aquí, en esta zona va a ser altamente resistente, ¿no? ¿Ya? Y como es altamente resistente, ocurre esto, ¿no? Ocurre esto de aquí. Es muy resistente y en esta zona no se nota cuando la estructura está fallando, porque mientras resiste aquí, en la parte superior, que el material que está resistiendo las cargas es el concreto, o está ocurriendo al final lo mismo, ¿no? Aquí está ocurriendo tracción, pero como hay bastante acero, está resistiendo esa tracción. Pero igual aquí en la parte superior está ocurriendo compresión. Y el concreto está resistiendo esa compresión. ¿No? Va resistiendo la compresión hasta que llega el momento en que falla, como todo material falla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tienen ustedes una, una pequeña base, por ejemplo, de concreto, y ustedes empiezan a aplicarle cargas, ¿no? Toneladas de cargas, cargas, cargas. ¿Qué pasa cuando la carga es demasiado elevada? Este concreto se hace polvo, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Falla, explota, todo esto de acá queda vacío y se... Por eso tiene bastante importancia el acero aquí, ¿no? O sea, cuando aumento la cantidad de acero en la parte de tracción, donde hay tracción, pues aquí en la zona de compresión va a haber falla y en esta zona no se va a notar, ¿no? Pues estaríamos ahí en un caso de falla frágil. Yo puedo colocar bastante acero y hacer que esto resista, por ejemplo, un momento de 10 toneladas metros. Pero puedo colocar menos acero, menos cantidad de acero y trabajar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, con menos cantidad de acero y aumentar la altura de la viga, por ejemplo. Estamos hablando de este punto. Es un ejemplo. Y hacer igual que resista 10 toneladas metro. Puede resistir lo mismo con bastante acero o con poco acero. Si no hay, va a depender del diseño. Puedo llegar a 10 toneladas metro colocando esta cantidad de acero o esta mayor cantidad de acero. La diferencia es que cuando coloco esta mayor cantidad de acero o aquí esta mayor cantidad de acero, vamos a estar en una falla frágil. Y disminuyo la cantidad de acero y voy a estar en la falla dúctil. Ambos van a fallar con esta carga. Ambos, ¿no? Pero van a fallar de formas distintas. Entonces, por eso mido el acero, ¿no? Este entonces es un acero aquí, este es un acero de falla dúctil. Y este es un acero de falla, este es un acero de falla frágil y este es un acero de falla dúctil. Y este es el acero balanceado. El acero de falla dúctil es menor al acero balanceado. Es menor. Y el acero de falla frágil es mayor al acero balanceado. ¿Y qué nos dice la norma? Que el acero tiene que ser menor al acero balanceado, pero no menor por 0.1, sino tiene que ser el 75%. Hay otras normas, como la ACI, en algunos casos, que no solamente piden el 75%, sino el 50%, que sea mucho menor incluso. ¿Okay?
Esto es lo que puede ocurrir en las vigas. ¿Okay? Nosotros analizamos esto en las vigas. Para eso, hacemos un pequeño corte en las vigas. Este mismo corte que han visto aquí, de esta línea, que sería en realidad no solamente una línea, sería toda una cara, ¿no? Toda la cara, esta cara sería, ¿no? Si viéramos en 3D, ¿no? Solamente hemos puesto una línea porque como la mayoría no tiene lentes 3D, lo vemos así. Ese sería en realidad esta cara, ¿no? ¿Ok? Y si lo miramos de frente, es una línea. Entonces, esta línea nosotros la analizamos. Aquí está. Esa línea, que es en realidad una cara, es esta de aquí. Es esta. ¿Ok? Esa es la línea. Aquí, como ven, esta parte se ha inclinado hacia este lado, ¿no? Y esta otra parte se ha inclinado hacia este lado. Ahí. Entonces, esta zona está en compresión. Este está en compresión y este está en tracción. En compresión, inicialmente vamos a hacer que trabaje el concreto y en tracción el acero. ¿Ok? Aquí el concreto y aquí el acero. El concreto tiene una resistencia, una deformación que es la deformación de falla. Esto de aquí empieza a deformarse para comprimirse y como máximo la E060, que es la norma con la que trabajamos, nos dice que la deformación unitaria tiene que ser 0.003. ¿Okay? Para que no crean que les estoy diciendo cualquier cosa, vamos a abrir la E060, ¿ya? Vamos a la E060, el capítulo 10, que es de flexión. Capítulo 10. Ahí está. ¿Ya? Aquí sabemos que el diseño es por resistencia, ya habíamos hablado, ¿no? Las deformaciones unitarias son proporcionales y aquí. La máxima deformación unitaria del concreto, utilizable del concreto, de la fibra sometida a compresión, tiene que ser igual a 0.003. Deformación unitaria. ¿Qué cosa es deformación unitaria? Es la relación entre la deformación y la longitud, ¿no? Resistencia, ¿no? Entonces la máxima deformación unitaria es 0.003. ¿Cómo calculamos la deformación? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de su formulita? La deformación unitaria es igual al esfuerzo dividido entre el módulo de elasticidad, ¿no? Okay. Bueno, esa es la deformación unitaria, ¿no?
Entonces, aquí en el acero, también aquí tenemos la deformación unitaria del acero. ¿Cuánto sería? El esfuerzo del acero, el máximo esfuerzo con el que se trabaja, que es el de fluencia, entre el módulo de elasticidad. ¿Ok? Que es lo mismo que pelea, pues, ¿no? Pelea, lo que encontramos con pelea es solamente la deformación. Esta es la deformación, ¿no? Esto es la deformación, ¿no? Pero ¿qué cosa es la deformación unitaria? Es esa deformación dividido entre L, ¿no? Pues la deformación unitaria es la deformación dividido entre L. Si dividimos esto entre L, tendríamos P sobre EA. Entonces, si juntamos P sobre A, tenemos el esfuerzo dividido entre E, ¿no? Que es este de aquí. Ya. Ya tenemos entonces las deformaciones. Esto sería la deformación, si medimos, ¿no? Si medimos, sería entonces la deformación del concreto y esta del acero. Ok. Cuando deformamos el acero, empezamos a deformar las barras de acero, la estamos deformando para allá, ¿no? La barra estaba aquí y aquí estamos deformándola, llevándola hacia allá. ¿Qué va a pasar con el acero? Va a ofrecer una resistencia, ¿no? Esta es la resistencia que ofrece el acero a esa deformación, que es la resistencia, es una fuerza, ¿no? La fuerza que resiste a esta deformación. Esa fuerza, sabemos que y este es el área del acero, es lo que resiste la barra de acero. El concreto también, como aquí estamos deformando el concreto, y no en un punto, sino en el concreto, Se como escucha esto. bien, ingeniero. ¿Cómo? ¿Sí? Ingeniero, buenas noches. No se le escucha muy bien. A ver, usar mi celular entonces. Se le escucha lejos, ingeniero.
Ahora sí, Ahora ¿no? sí. Listo. A ver, les estaba diciendo, el, ah, el acero tiene aquí esta deformación. Esta es la barra de acero, estamos deformando y aquí, otra vez, esto. Y aquí tenemos la resistencia del acero, ¿no? Aquí esto es lo que resiste el acero, es la fuerza de reacción del acero a la deformación. Esa fuerza es el área del acero por el esfuerzo. El concreto igual, ¿no? El concreto está en toda esta zona, ¿no? En toda esta área. Hay que recordar que esta es una cara del concreto, ¿no? Todo esto es una cara, ¿no? Es así. Nosotros lo estamos viendo solamente de perfil, ¿no? De perfil. Ya. Ese es el concreto y está siendo deformado. Aquí toda esta zona de compresión y aquí en toda esta zona de tracción. Aquí hay tracción, no resiste mucho el concreto, entonces eh, no hay fuerzas, las fuerzas son mínimas, ¿no? Por acá debería haber fuerzas igual de tracción del concreto que son pequeñísimas. Por eso no se considera. Y aquí en compresión, cuando se comprime el concreto, la resistencia debería ser así proporcional, ¿no? Así debería ser, ¿no? Pero no es proporcional la resistencia del concreto, sino es de esta manera. Esta es la resistencia del concreto a esta deformación. Así. Si vemos en 3D, sería así, ¿no? Todo esto sería la resistencia del concreto. ¿Ok? Ahí. Ya. Eso es lo que resiste el concreto. ¿Por qué se produjo todo esto? Porque aquí se estuvo deformando. ¿Y por qué se deformó? Porque había cargas, ¿no? Había cargas. ¿Y qué producían estas cargas? Aquí producen momento flector, fuerza cortante, y el que produce esto de aquí, estas deformaciones, es justamente el momento, porque el momento, los momentos hacen que se deforme así, ¿no? El momento en todos los puntos, ¿no? Y aquí está el momento que deforma de esta manera. El momento en este punto deforma hasta aquí. El momento en este punto produce esta deformación. Este es ese momento. El momento en ese. El momento produce las deformaciones y estas son las resistencias, ¿no? Entonces esto sería nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pero no es esto, no es un elemento, sino este es un corte simplemente. Pero calcular estos valores es bien complicado, ¿no? Por eso existen diversos modelos y el modelo que usamos nosotros para aproximar esta área es el modelo de Whitney. Esto lo tenemos aquí. Este es el modelo que usamos, ¿no? Aquí, como ven, esta es la deformación que les indicaba. Esta es la cara, ¿no? Ahí está la cara, este es el acero. Entonces, de toda esta área, Whitney aproxima a un área rectangular, ¿no? Ahí, donde si a toda esta altura llamábamos C, aquí, toda esta altura, para el rectángulo vamos a tener un factor de C.
A C vamos a multiplicar por un factor, por un beta 1, y esto vamos a llamar A. La distancia desde el borde superior o desde el borde que se encuentra a compresión, que no siempre es el superior, desde el borde que se encuentra a compresión hasta el punto donde no hay ni siquiera compresión ni tracción, se llama C. Y el punto o la línea, que es en realidad donde no hay ni compresión ni tracción, se llama el eje neutro. Este eje neutro no siempre está al centro, en vigas. Entonces este es el eje neutro y esto es C. La resistencia del concreto sería desde el borde en compresión hasta el eje neutro, pues, ¿no? Pero Whitney aproxima la resistencia del concreto a esta área beta 1 por C. Incluso para llegar a esta área que es aproximada a esto, el valor de la carga no es el mismo que el valor máximo, ¿no? Que FC es todo esto, ¿no? Sino es 0,85 de FC. Y con esto nosotros hacemos equilibrio. Y con esto trabajamos para nuestro diseño. Ahora, ¿y por qué nosotros usamos este modelo? Es el modelo más usado y además la norma nos indica que debemos usar eso. Ya, eso está aquí. La relación de distribución de esfuerzos en el concreto, la deformación debe suponer rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier forma que permita la predicción de la resistencia que coincida con los resultados. El requisito de 10.2.6 se satisface si se asume una distribución rectangular equivalente de esfuerzos, que es esta distribución la que nosotros tenemos, ¿no? Una distribución rectangular equivalente. ¿Qué más dice? El esfuerzo del concreto es 0.85 F'C. 0.85 F'C. 0.85 F'C. ¿Qué más? Una zona de compresión equivalente. Esta es la zona que está en compresión, ¿no? Y equivalente a todo esto. ¿Qué más dice? Debe estar limitada por los bordes de la sección transversal del elemento. Eso quiere decir que está limitada aquí. Aquí este borde, este borde. ¿Qué más? Y por la línea paralela al eje neutro a una distancia A. Si el eje neutro estaba aquí, ¿no? El eje neutro estaba aquí. ¿Y? Ahí. Entonces, a una distancia del eje neutro, una línea paralela al eje neutro, perdón, paralela al eje neutro, está paralela al eje neutro, era abajo, a una distancia A de la fibra de deformación unitaria máxima en compresión. Si nosotros esta cara o la viga que está así, la dividimos en infinitas fibras, la fibra que tiene máxima compresión sería esta, ¿no? Esta. De esa fibra a una distancia A. A, que es igual a beta 1 por C. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Ahora, ¿quién es beta 1?
Beta 1. mm, Beta 1 es un factor que depende de la resistencia del concreto. Vamos a ver. Vamos aquí. Y tendríamos FC. Y tendríamos aquí beta 1. Beta 1. Entonces, eh, beta 1 va a empezar desde un valor de 0 puntos. 0.65. Ya, a ver. 0.85, perdón. 0.85. Para valores que están entre 17 y mm, 28 megapascales. Esto lo podemos ver en kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos al final de la E060. 10.27. Bueno, aquí también podemos ver, ¿no? Un megapascal es 10 kilogramos, equivalente a 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí. Entonces 10, ¿no? 10 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, cuando F'C está entre 170 y 280 kilogramos por centímetro cuadrado, beta 1 es 0.85. Entonces, aquí beta 1 va a ser 0.85. Cuando esto esté entre 170 y 280, ¿no? 0.85. 170, que está por acá, y 280. Luego dice que es para mayores a 560 kilogramos por centímetro cuadrado, sería 0.65.
Entonces es 0,65 para mayores a 560. Ahora, cuando está la resistencia entre 280 y 560, se debe interpolar. Quiere decir que nuestra gráfica va a ser así. Ahí. Esa es la gráfica de beta 1. Para 210, ¿cuánto sería beta 1? 0,85, ¿no? Ok. Listo. Ya tenemos ya nuestra gráfica. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí está nuestra gráfica. Simplemente vamos a hacer equilibrio para diseñar una viga. Hacemos equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Por sumatoria de fuerzas, a ver, vamos a compartir el MatCat. Aquí, sumatoria de fuerzas. AS por FY sería igual a la resultante de todo esto, ¿no? Que sería 0,85 F'C, que es esta altura, por toda esta área, que sería A, que es la altura, por B, que es el ancho, ¿no? Aquí, 0,85 F'C, que es esta dimensión, por A y por B. Aquí está. De aquí podemos despejar A, y A sería ASFY sobre 0,85 F'C por B. Sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momentos en cualquier punto. Aquí abajo, aquí, en cualquier punto podemos hacer. Pero también podemos hacer aquí, a una distancia de A medios del borde superior. Y en A medios está la resultante. Al hacer aquí, esta resultante se elimina porque no tiene distancia, ¿no? Entonces aquí tendríamos que el momento sería igual a ASFY por su distancia. La distancia desde este punto hasta aquí. Esa distancia sería toda esta altura menos A medios. Y toda esta altura, es el borde desde la fibra máxima en compresión hasta donde está la barra de acero, el acero en tracción, a esa altura vamos a llamar D, que va a ser el peralte de la barra de acero. Es el peralte, ¿ya? Entonces sería M igual a ASFY por D, que es toda esta distancia desde aquí a aquí, menos A medio. Aquí está. Entonces aquí reemplazamos solamente A y nos quedaría que el momento sería igual a AS FY por D menos A sobre 2. Y esta es la fórmula que ustedes van a encontrar en los libros, ¿no? A este momento, tal como lo tenemos aquí en estos cálculos, el momento que viene es el momento que es equivalente a lo que resiste la viga, ¿no? Este momento es lo que resiste nuestra viga. O es el momento equivalente a las reacciones de las vigas, ¿no? De la viga, de los materiales de la viga.
este momento podemos igualar a esta carga, ¿no? Diríamos que el momento aplicado sería equivalente a esto. Pero, como dijimos anteriormente, a la resistencia que ofrece estos elementos, a esto que es la resistencia, todo esto es lo que resiste la viga, y este es el momento que se le aplica, a esta resistencia vamos a multiplicarle por un factor. Ahí está. Este factor es phi. Es el factor de reducción. Y habíamos visto nosotros que ese factor es, ¿cuánto? 0.9. Aquí está entonces 0.9. Entonces, aplicado ese factor al momento que resiste a todo esto, aquí tenemos, habiendo aplicado, a todo esto se llama momento de diseño. Entonces, ahora sí, esto para nosotros es lo que resiste la viga. Entonces, el momento último, que es el momento que viene aquí de las cargas aplicadas, ese momento último tiene que ser menor o igual al momento de diseño. Hemos despejado el área del acero porque nosotros normalmente lo que calculamos no es el momento, sino es el área del acero, el área del acero necesario. Entonces hemos despejado. Esto no hay en la mayoría de libros. Nos hemos tomado el trabajo de despejarlo. Entonces aquí decimos, multiplicamos, ¿no? Multiplicamos esto por D y luego esto por todo esto. Aquí está y aquí está. Y luego separamos, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática, ¿no? AS al cuadrado multiplicado por todo esto, negativo, más AS por todo esto, menos MD. Momento de diseño igual a 0. Si ordenamos y colocamos al inicio AS al cuadrado y positivo, como está igualado a 0, no hay problema, todo multiplicamos por menos 1. Sería esto positivo y esto sería negativo y esto positivo. Como es una ecuación cuadrática, la resolvemos con esto, ¿no? La solución. Y esto nos da que el área del acero sería menos B más la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC. Y la otra solución sería menos B menos la raíz cuadrada, la parte negativa, ¿no? Aquí tenemos las dos soluciones y vamos ordenando, ¿no? Aquí hemos tomado los valores que se repiten como el FY al cuadrado, phi, como phi aquí está elevado al cuadrado y aquí no, entonces aquí hemos multiplicado y dividido entre phi, y entonces nos queda al cuadrado y dividido aquí. Luego d, lo mismo hemos hecho con d, aquí hemos colocado d al cuadrado sobre d al cuadrado. Y luego hemos separado, tenemos todo esto multiplicado por 1 menos esto de acá, momento de diseño,
Hemos dividido 4 entre 2 y nos queda 2. Esto es lo que está abajo. Esto. Este es el phi que dividimos y el d al cuadrado. Esta es la parte inferior. Seguimos trabajando. Sacamos esto. Ahí está. Y seguimos sacando este valor. Hasta que obtenemos que el área de acero sería igual a esta fórmula, ¿no? Tanto en el positivo como en el negativo. Esas serían las dos soluciones. Pero esta solución nos da valores normalmente con una raíz de -1, con valores imaginarios. Esta solución, en cambio, es la solución que comprobando con esta nos coincide. Entonces la solución es esta de acá, la negativa. ¿Ok? Entonces esta sería la fórmula de área de acero y esta sería la fórmula de momento. Va a encontrar en algunos libros como en el de Harmsen que calcula el área de acero utilizando esta misma fórmula, pero trabajando asumiendo un valor de A. Asume inicialmente un valor de A, luego reemplaza aquí y asume el valor de A, luego reemplaza aquí, perdón, luego compara con el momento, va variando el valor de A, luego calcula A nuevamente, hasta que el valor asumido con el valor calculado va cambiando el valor de A. El valor asumido con el calculado sean iguales, encuentra el área de acero. Y les va a dar el mismo valor de área de acero que en esta forma. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Nos pide calcular el momento nominal y el momento de diseño. Esta es la primera fórmula, ¿no? Si tenemos esta sección, una viga de 25 por 40 y teniendo en la parte inferior dos varillas de 5 octavos, ¿cuánto sería el momento nominal? Las propiedades de datos son la resistencia del concreto 210, del acero 4200, el ancho 25, la altura 40. El acero son dos varillas de 5 octavos. El área de una varilla de 5 octavos es 1.98 centímetros cuadrados. Dos varillas, 3.96. Luego necesitamos algunas distancias, ¿no? Esta distancia, por ejemplo. Y aquí podemos ver las distancias. Cuando tenemos las dos varillas, vamos a tener también aquí estribos. Y el capítulo 21 de la E060 para estructuras aporticadas nos indica que el mínimo para estructuras aporticadas que tengan cargas sísmicas nos indica que el mínimo diámetro del estribo tiene que ser de 3 octavos. Y que vamos a trabajar con 3 octavos. ¿Qué más? La misma norma, también es 0,60, nos indica los recubrimientos también. Esto está en el capítulo 9 mismo. Al 7. El recubrimiento. El recubrimiento para, esto es cuando está expuesto el concreto, cuando tiene barras de electrosoldados o de 3/4. Para vigas y columnas con estribos es 40 milímetros o 4 centímetros. ¿Qué cosa es el recubrimiento? Es la distancia que hay entre el borde exterior de la barra, de la última barra de acero, sea estribo o barra, el último borde de barra y el borde del concreto. Este es el recubrimiento.
Y esto es 4 centímetros. ¿Para qué necesitamos estas distancias? Para poder hallar la distancia que hay desde el eje de la barra de acero y la fibra en compresión. ¿Cómo se llama esta distancia? ¿Cómo se llama? Peralte. Peralte, ¿no? Peralte. Para hallar el peralte para nuestros cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el peralte? Si todo esto es H. Sería H menos el recubrimiento. H menos el recubrimiento menos esta distancia, ¿no? Esta pequeña distancia que sería el diámetro del estribo, menos el diámetro del estribo, menos esta mitad de altura, ¿no? Desde aquí hasta aquí, esta altura. Y esta altura es la mitad del diámetro de la varilla, ¿no? Entonces, menos el diámetro del acero sobre 2. Ya. Entonces ya tenemos el diámetro del estribo, 3/8. Como estamos trabajando en centímetros, todo está en centímetros, entonces convertimos a centímetros. El diámetro de acero, 5/8. Vamos a considerar 5/8. Aquí está 5/8, ¿no? Y ahora sí tenemos D, 34.25. Nuestro momento nominal sería la fórmula primera, ¿no? Área de acero FY por D menos ASFY sobre 2 por 0,85 FC por B. Este es el momento nominal. Y si multiplicamos a este valor por 0.9, que es el factor de reducción, este sería el momento de diseño. Aquí está el momento de diseño. El momento último sería menor o igual al momento de diseño. El momento último tiene que ser menor o igual a este valor. ¿Ok? Eh, Ahora, si este es el momento último, cuánto sería la carga? Si la estructura fuera así, ¿cuánto sería la carga? Es un W, ¿no? Sabemos que para esta carga distribuida, el momento último o el momento máximo es igual a W por L al cuadrado sobre 8. Si aquí tenemos que entonces W sería 8 veces momento último sobre L al cuadrado. Y esta sería la carga máxima distribuida, ¿no? No podríamos tener una carga mayor a esta, porque haría que el momento sea mayor, ¿no? Ok. Aquí es distinto. Nos pide calcular la cantidad de acero que necesita esta viga. ¿Cuánto es la cantidad de acero que necesita la viga? Aquí ya tendríamos que ver distintos puntos, ¿no? Porque tenemos varios momentos máximos, ¿no? Un momento aquí máximo y un momento máximo aquí. En el caso anterior solo había un momento máximo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para cada uno de estos momentos, calcular el acero aquí, aquí y aquí. Pero ese acero que nosotros vamos a calcular, ese acero que vamos a calcular nosotros
va a ser el acero en esta parte. Está fallando ya. Aquí en esta parte, el acero en esta parte y el acero en esta parte, ¿no? Es el acero que vamos a calcular. Cuando estábamos aquí dibujando la deformación de las vigas, veíamos que deformaba así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya está empotrado en ambos lados? Ya no va a deformar así, sino va a deformar este lado. Como no puede separarse, este lado se va a comprimir y este lado se va a comprimir y aquí va a tener tracción. La deformación va a ser así. Veamos acá, solamente este lado, ¿no? La deformación va a ser así, ¿no? Aquí se va a comprimir y aquí, perdón, aquí va a haber compresión y aquí se va a intentar abrir, ¿no? Así como este lado. Entonces aquí vamos a tener Ingeniero, disculpe, solo estaba tracción. compartiendo el MatCat. Ay, de veras. Les decía que nosotros hemos visto una viga así, ¿no? Así. Está simplemente apoyada. Pero ¿qué pasa cuando la viga está empotrada? Cuando la viga está empotrada, aquí va a ocurrir esto, ¿no? La zona superior va a intentar abrirse y aquí se va a comprimir. Entonces vamos a tener esta zona, que es una zona de tracción, compresión. En el centro, zona de compresión, tracción, y aquí tracción, compresión. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el acero? ¿Dónde va a necesitar acero? Va a necesitar aquí, va a necesitar aquí y va a necesitar aquí. En las zonas donde estamos en tracción. Por ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que pregunta aquí, esa es la pregunta. Esto, calcular el acero. Aquí el acero es esto, necesitamos aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces vamos a calcular el acero para cada momento. El primer momento es W por L al cuadrado. Ya sabemos, esto es fórmula ya, ¿no? Aquí es W por L sobre 24, aquí W por L al cuadrado sobre 12. Igual, ¿no? L al cuadrado sobre 12, L al cuadrado sobre 24 al centro. Y si tenemos que la carga es W es 4 toneladas por metro, que es igual, cambiando de unidades a kilogramos centímetros, sería 40 kilogramos por centímetro. La longitud es 4 metros, cambiamos a centímetros, ¿no? Entonces el momento sería este valor aquí en kilogramos centímetros, este valor aquí y este valor aquí. Estas son las propiedades que ya conocemos, FY, FC y la sección. El peralte también ya hemos visto. Si inicialmente la viga, porque no nos dio el dato, si nuestra viga predimensionando nos da 25 por 40, o podemos asumir una sección inicial, o como cuando tienen el ETABS ya tienen la sección,
Si esta fuera la sección, el peralte sería este. Y vamos a asumir un diámetro de acero, porque acero más bien nos está pidiendo, ¿no? Para calcular este valor. El estribo sí ya está en la E060. Usamos entonces nuestra fórmula para calcular el área de acero para cada uno. Para este momento, calculamos un acero 1. Estos son los datos que ya conocemos. El que varía es el momento. Para este momento se necesita esta cantidad de acero, 4.38. Para este momento se necesita 2.12. Y para este momento se necesita 4.38, pues el mismo momento, ¿no? Que el primero. Entonces, esta es la cantidad de acero que necesito en cada punto. Esto lo puedo convertir a varillas, ¿no? Si yo sé que una varilla de 5 octavos tiene un área de 3.96, dos varillas de 5 octavos tiene 3.96, me estaría faltando, ¿no? Si uso dos varillas, no llego aquí, ¿no? Entonces tengo que agregar algo más. Agrego una varilla de media. La varilla de media tiene un área de 1.27. Entonces, dos varillas de 5 octavos más una varilla de media nos estaría dando 5.23. Es un acero mayor a esta cantidad, 5.23. Entonces voy a usar por ahora dos varillas de 5 octavos más una varilla de media. Aquí, eso es aquí, ¿no? Ahora aquí, al centro. Al centro nos pide 2.12, solamente con dos varillas de 5 octavos, que es 3.96 y alcanza. Y al otro lado nos va a salir igual que el primero, ¿no? O sea, el primero, 2 de 5 octavos más 1 de medio. Luego, al centro, 2 de 5 octavos y al otro lado, 2 de 5 octavos más 1 de medio. Esa sería la cantidad de acero que necesitaría esa viga. ¿Está claro hasta ahí? Ok, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Ya podemos calcular el acero en función del momento y el momento en función del acero. No van a tener problemas tal vez en una pequeña práctica, ¿no? La siguiente semana. Ingeniero, esta semana que viene va a haber práctica. Sí, pero solamente de este tema. Solo de este tema. Solo de refuerzo. Ingeniero, buenas noches. De lo que ha hecho hoy día, Sí, solo de lo que hemos hecho hoy día. ¿ese MATCA no va a compartir, ingeniero, o nosotros tenemos que facturarlo? Sí, les voy a compartir ahora. Gracias. Ok. Ya, gracias. Hasta luego. La asistencia la voy a tomar solo de registro porque tengo una clase ya ahora, ¿ya? Hasta luego con todos. Ingeniero, disculpe, una compañera me justificó su asistencia. Es León Rueda Brenda, que está teniendo problemas de internet. Ya, no hay problema. Ya, ok, hasta luego con todos.